objetivos centrales, que es avanzar sobre los problemas sociales emergentes y además profundizar en las tendencias críticas, epistemológicas, filosóficas, políticas que están surgiendo en el pensamiento social y concretamente en los estudios sociales. Digamos que es un espacio en el cual se quiere profundizar en aquellas temáticas que empiezan a surgir en los trabajos de investigación de ustedes, que responden de pronto a problemáticas novedosas, a problemáticas nuevas, y en esto digamos como que es en lo que estamos avanzando. Para este encuentro entonces Carlos, como paso aquí, que no me pasan. Pasándolo. Es que no lo ahora. Bueno, el tema entonces que tenemos para el día de hoy y que va a estar hoy, mañana no va a estar lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿cierto? El tema es problemáticas actuales de género y sexo, lo va a dictar el doctor Héctor Domínguez Rubalcaba. Nosotros ya les enviamos a ustedes pues su hoja de vida, yo creo que ya se han ido familiarizando con los textos de él. Para este encuentro tenemos un objetivo que es darle continuidad al seminario de convergencias críticas, enfatizando en la categoría de experimentación que se ocupa de presentar la manera como se están transformando los cuerpos, las subjetividades, la política en la contemporaneidad, y más que esto, la manera como se desestratifican las existencias, el poder y la política, cómo se devinen la multiplicidad y la diferencia más allá de los límites de la identidad, la negación, la oposición y el binarismo. Creo que un punto aquí importante es que quisimos hacer como una articulación que quedara entre las tendencias que se están moviendo en el seminario de tendencias críticas, enfatizar entonces en la categoría de experimentación, o sea, más allá de la crítica y ficción y la de experimentación, como que iniciar este debate alrededor de la experimentación precisamente con esta propuesta del doctor Domínguez sobre las problemáticas actuales de género y sexo. Consideramos que realmente es una interesante entrada a empezar a pensar claramente la experimentación desde el poder, desde la política, desde las emergencias de subjetivaciones otras. Bueno, entonces antes de que iniciemos como el seminario con el doctor Domínguez, yo quería presentar, digamos, como el esquema en el que estamos avanzando para el semestre entrante, para la línea, para el espacio de transversalización y de convergencias críticas, es decir, como alrededor de qué va a estar como avanzando este seminario. Entonces, hay unos 3 elementos que están en el centro de la discusión sobre la cuestión de la experimentación en este doctorado. La experimentación la estamos entendiendo como una fuerza de creación que fluye a través de los 3 vértices de un triángulo que se ocupan, primero, de formas de pensar o pensar en el límite del pensamiento, en el afuera del pensamiento y en los márgenes. Un segundo vértice que piensa las subjetivaciones que transitan en la diferencia, la multiplicidad, la repetición que excede el modelo y que rompen con lo antropocéntrico y se afirman en lo poshumano. Y el otro vértice que es formas de hacer política que emergen como microresistencias afirmativas que configuran nuevos acercamientos a un concepto de comunidad y de lo público más allá de su relación con el Estado. Digamos que lo que hemos hecho es como mirar cuáles son aquellas problemáticas que son centrales y que son como problemas que están emergiendo en este momento tanto dentro de la línea de poder y política como en la línea de subjetividades y diferencias. Fijémonos que aquí ya estamos dando como un viraje, ¿cierto?, hacia una forma de pensar que definitivamente se centra en la diferencia, en la multiplicidad, en la repetición y que se desliza desde pensamientos de oposición, pensamientos dialécticos, pensamientos que se centran en la identidad. Y vamos como entrando como en otros terrenos. Entonces quiero presentar como brevemente la dinámica de este triángulo. Entonces,
En el vértice superior entonces están las formas otras de pensar. En esto se trata, digamos, de renovar la cuestión de lo que significa pensar, desligándonos de una imagen ortodoxa de pensamiento que opera en el campo homogéneo de los objetos reconocidos, de las significaciones explícitas y los conceptos cerrados. Es ir, como lo planteó Deleuze, hacia la cualidad experimentadora del pensamiento para conectarlo con el exterior, entendido este proceso en un sentido distinto a conectarse con la experiencia o con el dato sensorial, y más bien como conexión con un afuera donde transitan las fuerzas activas y la creación. En esta dirección, experimentación es interpelar el pensamiento para visibilizar lo que no está representado y también aquello que la misma representación no ha podido presentar. O sea, experimentar es ir hacia el afuera del pensamiento. Esto, en un sentido negativo, es poder ver lo que no está representado, ver las señales de aquello que está emergiendo y presentarlas, es decir, nuevas subjetivaciones, nuevas maneras de hacer política. Y en el sentido positivo, es ir a lo no pensado por un pensamiento incuestionable, centrado en una imagen única de reconocimiento para ir a un pensar que crea relaciones nuevas, inéditas e inadvertidas. Es un pensar que se deja interpelar por la multiplicidad de la realidad social, las singularidades que emergen de ella y los signos de lo heterogéneo. Finalmente, esta cualidad experimentadora del pensamiento describe un movimiento intenso del mismo pensamiento que lo sitúa, por una parte, frente a su propia incapacidad para pensar, o sea, para crear y ficcionalizar, y por otra parte, lo enfrenta al vértigo filosófico de disolver las coordenadas de la representación, así como los hábitos del pensamiento, las nociones cotidianas del buen sentido y las ideas corrientes. Cuando la experimentación irrumpe como forma de pensar de otra manera, el sujeto que se piensa como todo el mundo y el objeto acordado universalmente, comienza a rebajarse y empiezan a emerger sensibilidades, imaginaciones, subjetivaciones, memorias, entendimientos abiertos a uno afuera, que problematiza el pensamiento y desdibuja la relación de simple conformidad o correspondiente entre este y unas ideas o verdades acordadas universalmente. Los otros vértices de este triángulo, entonces, se movilizan desde esta imagen de pensamiento del afuera y recogen aspectos que están en los márgenes del pensamiento ligado a la política y la subjetivación. Entonces, voy como a recoger los elementos que estarían en los otros dos vértices, o sea, donde están las formas otras de hacer política y la emergencia de subjetivaciones otras, y digamos como aquellos problemas que estaríamos tratando en el seminario de convergencias críticas y además que estarían articulando de alguna manera las dos líneas de investigación. Entonces, el primero sería subjetivaciones otras que rompen con lo antropocéntrico y transitan hacia lo poshumano. Se investiga en la emergencia y la creación de subjetivaciones que se afirman en la diferencia, la multiplicidad y la repetición que excede y desdibuja el modelo. En esta dirección es importante generar reflexiones ontológicas, éticas y políticas que modifican de manera profunda el concepto de subjetivación de cara a las actuales condiciones del capitalismo. Es importante visibilizar los excluidos, los que son invisibles para el poder, las subjetivaciones monstruosas, ya que son precisamente estas las que ponen en evidencia la barbarie del neoliberalismo y sus desigualdades de muerte, pero son también las que dan cuenta de la experimentación de las subjetivaciones, de los devenires posibles, que contrastan con la idea de una única subjetividad blanqueada y al mismo tiempo revaloran el aspecto potente que habita en estas corporalidades poshumanas. Digamos que aquí tenemos como unos elementos hacia los cuales avanzamos, que es subjetivaciones, lo monstruoso, y todo en referencia, digamos, a un desdibujamiento de subjetividades blanqueadas, ¿cierto?, que son de alguna manera las que representan como este sujeto, esta subjetivación del capitalismo. Lo monstruoso, digamos, es un concepto pues, que empieza a avanzar bastante a partir de teorías feministas, un poco pues, ligado también a una visión de las subjetividades que encontramos en Deleuze, exactamente pues, en el libro Menimesetas, a partir también de la concepción de cuerpos sin órganos. Entonces, desde aquí como que empezamos a configurar una nueva forma de entender la subjetivación en movimiento, es decir, más allá del sujeto moderno. Nuevas relaciones entre lo micro y lo macro y la emergencia de subjetivaciones que transitan en lo minoritario. Se interrogan alternativas de subjetivación política que emergen en el plano de lo público, modificando la escala de la acción colectiva y visibilizando nuevas relaciones entre lo micro y lo macro.
Se investiga para darle visibilidad a las fuerzas activas que transitan en las microsociedades y que constituyen poderes moleculares generados en los márgenes y en el afuera creador. Esto es un punto que me parece que es central para la línea de poder y política, que es entender de otra manera lo común, lo comunitario, más allá de la relación con el Estado, y además siempre entender como las microresistencias, es decir, lo que se está generando en lo micro, algo que tiene que ver incluso con la investigación que se está planteando aquí en el doctorado, que lo ha presentado el doctor Carlos Mario Pereira. Otras formas de entender lo comunitario: la crisis de lo público, que desbordó el ámbito en lo estatal, obliga a entender lo común, las comunidades de cara a nuevos vínculos y formas de resistencia que aboguen por la defensa de la identidad y la diversidad. La experimentación permite destacar líneas de fuga y formas creativas en diversos aspectos que tienen que ver con el cuidado de los otros humanos, no humanos, de la tierra, por la integración de la espiritualidad en la invención de otras maneras de relacionamiento con la multiplicidad y la diferencia, y por el replanteamiento de una economía de mercado que transita cada vez en la muerte y no en la vida. Culturas emergentes y las nuevas subjetivaciones de las transformaciones sociales. Se investiga alrededor de culturas emergentes y de subjetivaciones de resistencia que cuestionan identidades monolíticas de género, de sexo, de etnia, entre otras, para comprender lo diferente, lo múltiple y lo cambiante. Es decir, incluso el tema que nos propone el doctor Domínguez para esta semana, como podemos ver, está muy articulado, digamos, a estas temáticas centrales que se empiezan a plantear acá. Es decir, tienen que ver claramente pues, con subjetivaciones otras, con romper como el modelo capitalístico de subjetivación, con dejar como que emerjan esas nuevas formas de relacionamiento entre estas culturas emergentes, y además el desdibujamiento de las identidades pues, monolíticas de género, de sexo, en fin. Los cambios en las formas de Estado, en las estrategias de la guerra y en los modos de resistencia pacífica. Es importante en este momento para Colombia, Latinoamérica y por supuesto también para el doctorado en estudios sociales hacer lecturas de experimentaciones que surgen de las potencias de comunidades azotadas por la guerra y que practican una resistencia afirmativa, desplegando poderes creativos para la reconstrucción de las condiciones de existencia social y la redefinición de los espacios de convivencia. Digamos, es ya la entrada del programa de investigación del doctorado también dentro de este seminario de convergencias críticas, es decir, este programa de investigación que se pregunta por el pensamiento crítico, por la formación para la crítica y por la construcción de territorios de paz. Entonces, es también como un punto que será central en este seminario de convergencias críticas, y es preguntarnos de qué manera las comunidades que han vivido la guerra largamente en Colombia han hecho estas resistencias positivas, es decir, cómo desde esas experiencias que vamos a recoger en investigaciones, en lo urbano, en lo rural, en las escuelas, en las organizaciones de jóvenes, de mujeres, es decir, cómo desde ahí podemos tener pistas que nos permitan avanzar en esto que estamos llamando la experimentación. En esta perspectiva, entonces, considero que el tema que va en la línea de experimentación en los estudios sociales y que además articula intereses de las dos líneas de investigación es precisamente este sobre género y sexualidades que hoy iniciamos con el doctor Héctor Domínguez. En la línea de subjetividades y diferencias se enganchan los problemas de género, la política queer, la configuración de nuevas existencias o modos de subjetivación en referencia a las masculinidades, sexualidades múltiples, difuminación del sexo binario. También algunos enfoques críticos que orientan investigaciones que están realizando algunos de ustedes y que tienen que ver con la construcción del género, la decolonialidad latinoamericana, la deconstrucción de colonialidades referidas al sexo y al género, los odios y las violencias de género, los machismos, la homofobia, los feminicidios, la victimización y la violencia contra la mujer. En cuanto a la línea de poder y política, considero que este seminario incursiona en un aspecto también central para esta línea de investigación, y es precisamente la cuestión de la política queer, entendida en clave de decolonización, de construcción y resistencia, y además como un concepto que refleja la experimentación en lo político, en tanto que, en palabras del doctor Domínguez, ha trascendido a los campos del sexo y del género, convirtiéndose en una metáfora para abordar fenómenos culturales como la hibridación, la resignificación y la subversión. Esta política está entonces muy cercana a nuestra idea de experimentación, ya que se trata de la difusión de conocimientos, conceptos y representaciones raras
que transforman de manera profunda tanto la idea tradicional de política como la de subjetividades blancas capturadas por el actual capitalismo. Bueno, con esto, digamos, con esta explicitación, como de este contexto, que le da, digamos, como un sentido al seminario sobre problemas de sexo y género que hoy iniciamos. Entonces le doy la palabra al doctor Héctor Domínguez para que podamos iniciar entonces nuestro seminario. De todas maneras, pues quiero recordarles algunos datos sobre la trayectoria profesional del doctor Domínguez Rubalcaba. Él es doctor en literatura hispánica en la Universidad de Colorado. Sus perspectivas críticas transitan entre la decolonialidad, los estudios fronterizos y los estudios culturales. Se ha especializado en cultura y política, masculinidades, violencias de género, género y masculinidades en el cine latinoamericano, entre otros temas. Y entre sus principales libros se destaca La modernidad abyecta, formación del discurso homosexual en Latinoamérica, La nación criminal, narrativas del crimen organizado del Estado mexicano, política corporal y conversaciones transnacionales, la cuestión del odio, de la sensualidad a la violencia de género, la modernidad de la nación y las representaciones de la masculinidad en México, el desmantelamiento de la ciudadanía, políticas del terror y la frontera norte. Así que creo que este espacio que vamos a tener con el doctor Domínguez durante estos días va a ser bastante enriquecedor y además nos va a permitir como avanzar bastante en este tema sobre la experimentación que se está planteando para el año tarde con el doctor. Entonces, bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, pues antes que nada también agradecer a la Universidad de Caldas, Distrital Francisco José de Caldas. todo eso que me ha sido difícil aprenderme por darme la oportunidad de compartir con ustedes bueno, algunas cosas de las cuales hemos estado trabajando. No sé si pudiéramos compactar más el grupo. Me gusta la sensación de complicidad. Entonces, para eso necesitamos hablar en corto. Es que ellos son muy tímidos. Yo también. ¿Sí? Sí, por eso necesito la presencia humana para resolver ese problema. Y como bien portaditos que somos, mi abuela me decía que uno empieza presentando, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso, pero vamos a hacerlo de esta manera. Yo digo mi nombre, yo soy Héctor, Claudia dice, yo soy Claudia Héctor, y así sucesivamente. Muy bien. Ya ven de la importancia de estar hasta el frente. Yo soy Héctor. Yo soy Claudia, Héctor. Yo soy Pedro, Claudia, Héctor. Yo soy José, Héctor, Claudia, Pedro. Yo soy Joana, Héctor, Claudia, Pedro, José. Yo soy Manuel, sí. Héctor, Claudia, Pedro, José, Joana. Manuel. Yo soy Hernán, Héctor, Claudia, Pedro, José, Joana, Manuel. Manuel, muy bien. Joan, perdón. Hernán. Ya estoy yo. Yo soy Nemías, Héctor, Claudia, Pedro, José, Nadia, Joana, Manuel, Hernán. Elías. Nemías. Nehemías. Tenemos un profeta. Yo soy Pedro Miguel, Héctor, Claudia, Pedro, José, Joana, Manuel, Hernán, Nemías. ¿Otra vez tu nombre? Jairo Miguel. Jairo Miguel. Yo soy Nancy, Héctor, Claudia, Pedro, José, Joana, Manuel, Hernán, Nehemías, Jairo Miguel. ¿Otra vez su nombre? Nancy. Nancy. Yo soy María Elvira.
Héctor, Claudia, Pedro, José, Joana, Manuel, Hernán, Nehemías, Jairo Miguel, Nancy, María. A ver, usted. ajá. Yo soy Isabel, Héctor, Claudia, Pedro, José, Joana, Manuel, Hernán, Elías, Pedro Miguel, Nancy, María Elvira. ¿Otra vez su nombre? Isabel. Isabel. Buenos días, yo soy María Eugenia. Héctor, Claudia, Pedro, José, Joana, Manuel, Hernán, Nehemías, Jairo Miguel, Nancy, María Elvira, Isabel, ¿sí yo? María Eugenia. María Eugenia. Yo soy Margarita, Héctor, Claudia, Pedro, José, Joana, Manuel, Hernán, Nehemías, Jairo Miguel, Nancy, María Elvira, Isabel, María Eugenia. ¿Otra vez? Margarita. Margarita. Buenos días, yo soy Yuri. Héctor, Claudia, Pedro, José, Joana, Manuel, Hernán, Nehemías, Jairo, Nancy, María Elvira, Isabel, María Eugenia, Margarita y Yuri. Yuri. Buenos días, soy Alexander, Héctor, Claudia, Pedro, José, Nadia, Manuel, Hernán. ¿Perdón? Las anotó. Hernán, Nehemías, Jairo, Nancy, María Elvira, Isabel, María Eugenia, Margarita, Yuri y Alexander. Alexander. A ver si yo todavía no caigo en el Alzheimer familiar. Héctor, Claudia, Pedro, José, Sí, señor, mucho gusto. Joana, Manuel, Hernán, Nehemías, Jairo, Nancy, María Elvira, Isabel, María Eugenia, Margarita, Yuri y Alexander. Todavía podemos. Muy bien. Bueno, empecemos de una vez. No. Carlos, claro, Carlos está aquí y va a participar mucho. Su ojo participa más de lo que ustedes creen. Jairo, vamos a empezar. Usted es hombre. Sí, señor. Si es hombre, ¿cómo sabe usted que es hombre? Sin ese tiempo, Pues usted está diciendo que hombre, o la categoría hombre, es algo que nosotros sentimos. una sensación Es una sensación corporal, física, sí. sexual, afectiva. Todo eso es una... Es decir, para usted el ser hombre tiene una base biológica. Más sensitiva, sensorial. Siento con el cuerpo. Ah, La piel es el órgano más grande. Entonces usted siente en la piel que es hombre. también. Bien. Usted es hombre. Sí, señor. ¿Por qué sabe que es hombre? Sí, señor. No lo tengamos como obvio. Y ahorita veremos por qué no podemos tomarlo como obvio. ¿Por qué Porque usted sabe que es tengo hombre? pene, tengo vellosidad abundante en mi cuerpo, por mi voz, porque me gustan las mujeres y se supone que eso es parte del ser humano. Muy bien. Porque me llamo José. También el nombre es parte del ser. Entonces, usted lo lleva al plano de la orientación sexual y otra vez a una base biológica. ¿Sí? Tener pene, tener vello, entonces. Y eso es una base biológica, pero lo otro es orientación sexual. Me gustan las mujeres. ¿Y usted, Isabel, es mujer? ¿Por qué sabe que es mujer? Porque he sido educada en ser mujer, he identificado culturalmente siempre con lo que se considera femenino. Entonces, para usted ser mujer, más que una base biológica, tiene una base cultural.
es mujer porque así la educaron. ¿Y por qué quiero ser? Y porque usted acepta esa interpelación. ¿Se acuerdan de esto de Althusser? Yo sé que Althusser es una mala palabra en los círculos feministas, pero yo soy muy necio. ¿Se acuerdan del concepto de interpelación? No. Bueno, el ejemplo que da Althusser es: yo voy por la calle y el policía me interpela. ¡Ey, ladrón! Y yo sigo. No volteo a verlo. ¿Por qué? Porque no soy ladrón. No soy ladrón. Esa es la manera en que Althusser explica la subjetividad. Yo soy sujeto en tanto que respondo a una interpelación. Y vean el personaje que decide, el policía. Es decir, es una figura normativa. ¿Verdad? Es una figura que anda buscando sujetos que se desvían de las normas. ¿Sí? Entonces, dice Althusser, si yo no volteo, si yo no hago caso, no estoy aceptando esa interpelación, no estoy aceptando ser llamado tal. ¿Sí? Si usted va por la calle, Pedro, y le gritan maricón, no estoy aceptando la interpelación. Sencillamente. Y aquí ya le pongo un cuestionamiento. Yo soy homosexual. Tengo pene y tengo pene. ¿Soy hombre? Biológicamente y también emocionalmente y también subjetivamente, etc. El hecho de ser homosexual no me quita lo hombre. Antier leía una nota sobre Cristiano Ronaldo, que por ahí alguien le gritó, en el mismo partido, jugando, un enemigo le trata de insultarlo, homosexual que eres, maricón, no sé cuánto, y el otro dice, sí, él acepta la interpelación sin más. Y en ese aceptar la interpelación también deshace toda la intencionalidad homofóbica de la persona. Dice, sí soy, y soy el mejor goleador. Vete a joder con tu hombre que cree que tú eres el que hace los mejores goles, etc. Porque yo, maricón, te gano. En el barrio de Tepito, la Ciudad de México, barrio muy famoso por la criminalidad, por ese barrio bravo. Cada año, el día de San Francisco, 4 de octubre, celebran un partido de fútbol muy peculiar. Es el equipo de las transgénero de Tepito frente al equipo de los machines, de los machos. Solo llevan como 12 años haciendo este partido de fútbol. Solo una vez ha ganado el equipo de los machos. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos tratando de entender qué es género. Género es una interpelación social. Que acepto o no acepto. Y cuando acepto y no acepto, entonces estoy poniendo en juego mi subjetividad frente a la norma social. Es ahí donde quiero plantear esta conversación.
no en lo que se ha formado o lo que se ha concebido desde las fuentes normativas que nos interpelan constantemente, sino de mi estado de tensión con la ley.